donde las tasas de interés están actualmente súper bajas. A mí me gusta iniciar siempre este tipo de presentaciones mencionando que es un proceso fácil. Hay muchas personas que piensan que por no tener una visa o un crédito, perdón, una visa no, un crédito establecido aquí en Estados Unidos, no pueden optar por un financiamiento acá en Estados Unidos. Información que es completamente errónea, porque cualquier persona de cualquier nacionalidad puede optar y puede calificar para un proceso de financiamiento dentro de Estados Unidos. Entonces, la inicial de compra que estamos manejando actualmente es entre un 35 y un 50%. Esto va a depender del tipo de propiedad. En el caso de condominios, de apartamentos, los bancos, a raíz de todo esto que estamos pasando, han ajustado esos porcentajes de financiamiento. Antes están un poco más elevados, la verdad es que no ha sido un cambio tan drástico. Han disminuido un 5%, donde, como les mencionaba, en los condominios están prestando máximo un 60%. Y en el caso de casas unifamiliares o de townhouses que no estén considerados como condominio, están prestando hasta un 65%. Entonces el cliente tiene que venir entre un 35% de down payment hasta un 50%. Por ejemplo, en el caso de preconstrucción, no sé si lo han hablado en un pasado, la mayoría de los constructores acá, de los developers, le piden al cliente que vaya abonando en un periodo de 2 años y medio, un total de un 50% para el momento del cierre, pues completar el 50% restante, bien sea a través de financiamiento o si la compra es de contado. Entonces, ahí los bancos se sienten en efecto más cómodos. Hay nacionalidades que están, digamos, penalizadas, que es el caso de los venezolanos, el caso de los argentinos, rusos, chinos, donde ahí los castigan un poco, los castigan es específicamente en este punto, en el porcentaje de financiamiento. Lo máximo que le prestan a estos clientes con estas nacionalidades es 50%. De resto, colombianos, mexicanos pueden optar hasta, en el caso de condos, hasta un 65%, hasta un 60% de financiamiento, y en el caso de casas hasta un 65%. En el caso de los refinanciamientos, que actualmente también lo estamos viendo bastante, y es yo creo que el boom ahorita, aprovechando estas tasas de intereses que históricamente están bastante bajas acá en Estados Unidos, los clientes que tienen propiedades acá están sacando lo que es llamado un refinanciamiento con cash out, donde la propiedad tiene un equity, tiene una plusvalía, una revalorización, y el cliente puede entonces sacar dinero de esa propiedad para reinvertirlo en un negocio o para ampliar el portafolio de propiedades que tenga aquí en Estados Unidos. Eso lo estamos viendo bastante. En el caso de refinanciamientos hay otra opción que sería un break and term, que esto es cuando el cliente ya compró una propiedad, la compró con un financiamiento y en ese momento, o en el programa que está actualmente, tiene una tasa de interés elevada, y aprovechando, como les menciono, las tasas bajas que estamos viendo hoy en los bancos con los cuales estamos trabajando, ellos aprovechan y hacen simplemente un reajuste en el programa y bajan la tasa de interés. En el caso de los refinanciamientos, el máximo de financiamiento que dan los bancos es 50% sobre el valor del avalúo, mientras que en el caso de las compras va a ser sobre el valor de compra o valor del avalúo el que sea menor. ¿Okay? Las tasas de intereses que estamos viendo actualmente oscilan entre un 4% a un 5.25%. Esto va a depender del programa que el cliente escoja, dependiendo de cómo va a ser la compra, si es una propiedad que la están comprando como inversión. Hay diferentes programas que ofrecen los bancos con tasas de interés fija y variable. La tasa de interés fija puede ser por 1 año, por 3 años, por 5 años o hasta por 7 años. Y dependiendo de cuánto tiempo quiera el cliente que la tasa se le mantenga fija, evidentemente esa tasa de interés va a fluctuar. Entre el periodo es más largo, una tasa fija, una tasa un poco más elevada. Luego, perdón. Una pregunta. ¿Y hay como broker
los fondos a prestar son de la banca y como inversionista los fondos son propios de VGI. Correcto. Nosotros en la parte privada contamos con nuestro propio fondo. Esto son fondos de los dueños de BGI. Y bueno, prácticamente nosotros, como mencionaba hace un ratito, iniciamos con la parte privada, mientras que la parte de brokerage sí lo hacemos a través de alianzas que tenemos con los bancos. Tenemos alianzas con diferentes bancos dentro de acá de Estados Unidos, aquí internamente en Florida, en California, y bueno, nos permite entonces tener una gama amplia de opciones para los clientes que opten por un financiamiento bancario. Entonces, continúo. La cantidad mínima de préstamo es $75.000. Cada banco se rige de manera diferente. Cada banco tiene exigencias, guidelines diferentes. Nosotros somos conocedores de todas esas exigencias de los bancos, lo cual nos permite a nosotros buscarle ese traje a la medida, como yo les comentaba anteriormente. Muchas veces me preguntan, bueno, Janina, pero ¿por qué entonces mejor no me voy con un banco y me ahorro el fee de la originación? Precisamente por eso, porque tenemos la experticia, conocemos las exigencias de cada banco y antes de que le vaya a ser negado el préstamo a un cliente, entonces nosotros estamos acá como para filtrar, para preparar toda la información que el cliente necesita y adecuarla para que el préstamo sea aprobado. Sí, para apuntar un poco lo que dice Janina, o sea, siempre que los clientes, y nos ha pasado que los clientes tratan de ir directamente con el banco, al final vamos a terminar con Janina porque es muy factible que le nieguen el crédito. Por lo general ellos piensan, el cliente internacional piensa que por tener una cuenta de 10, 15 años con Bank of America o con Citibank va a ser la mejor opción yéndose a pedir un crédito hipotecario con esos bancos, y el 80-90% de las veces son negados porque no están especializados, esos bancos no están especializados en hacer créditos hipotecarios para extranjeros. Entonces, los clientes hay que hacerles entender eso, que siempre que estén buscando obtener un crédito hipotecario, por lo menos aquí en Miami, hay que hacerlo, o es 100% recomendable hacerlo a través de un mortgage broker, porque es el que sabe cómo preparar toda la documentación para que el crédito no sea negado. Así es, así es. Y no solamente eso, sino que la mayoría de estos bancos que acabas de mencionar, Ernesto, no están prestando a clientes extranjeros. Entonces, por ahí es que empiezan... Esa es la pregunta que te quería hacer, Janine. ¿Qué bancos están ahorita entregando crédito al extranjero, entiéndase venezolano, argentino? ¿Y quién le está dando a brasilero, colombiano, peruano? Mira, es lo que te digo, nosotros trabajamos con una gama, digamos, amplia, suficiente para diferentes programas. No te sabe, o sea, no te quisiera dar un nombre específico de un banco porque va a depender mucho de lo que es el expediente como tal. No solamente la nacionalidad del cliente, sino el tipo de propiedad que está adquiriendo. Que eso muchas veces el cliente lo desconoce, todo el trabajo que hay detrás de todo este proceso, porque no solamente tiene que calificar el cliente, sino que también tiene que calificar la propiedad. Entonces, hay bancos que en efecto no le prestan a clientes venezolanos del todo, ya cerraron, digamos, como que ese cupo para préstamos para venezolanos, pero hay otros bancos que sí. Entonces, va dependiendo en qué casilla caiga todo, digamos, el paquete completo del cliente y de la propiedad que se está comprando, para entonces nosotros redirigirlo a el banco en específico. Evidentemente, el cliente va a saber con qué banco estamos trabajando desde el día 1, que ya nosotros contemos con toda la documentación y lo hayamos precalificado. Entonces, bueno. ¿Cuál fue el último banco que le prestó crédito a un venezolano? Mira, nosotros trabajamos, la parte de venezolanos la trabajamos con diferentes bancos, como te digo, no solamente acá que presten en Florida, sino bancos en California, inversionistas en California. Quizás te menciono y no se va a saber. Por ejemplo, un banco como Deep Haven, como Citadel, son instituciones con las cuales nosotros trabajamos que le prestan a este tipo de clientes extranjeros. Entonces, bueno, continuando con lo que son los programas, las penalidades de prepago en estos programas donde las tasas
son fijas por determinado tiempo y se convierten en variables después de ese tiempo que el cliente escoja. Por ejemplo, en el 3.1 la tasa se mantiene fija por los 3 primeros años de la vida del préstamo, convirtiéndose en variable a partir del 4.º año. En el caso del 5.1 es que se mantiene la tasa fija durante los 5 primeros años de la vida del préstamo y a partir del 6.º año se convierte en variable. Todos estos programas, o la mayoría, aplican penalidades de prepago o pago totalidad de la deuda. Si el cliente, por lo general, vuelvo y repito, todos los bancos se manejan de manera diferente, pero digamos que lo estándar que se maneja es lo que estoy mencionando en esta presentación. ¿Qué capacidad de ingresos te exige por un préstamo? Un ejemplo, ¿puedes poner? ¿Qué capacidad de ingresos te piden? Sí, en este caso, ahorita en el punto más adelante de deuda versus ingresos, ahí lo voy a mencionar. Okay. Estamos con la parte de la penalidad, donde si el cliente tiene un aporte capital que supere el 20%, es cuando la penalidad, donde la penalidad es 3% sobre el valor del préstamo el primer año, el valor del préstamo el segundo año y 1% sobre el valor del préstamo el tercer año. Y a partir del 4.º año no aplica penalidad. Por eso son S3/2/1, para que lo entiendan. Los préstamos, estos programas son amortizados por 30 años. Hay bancos que permiten certificados de depósito de 12 meses, eso es caso por caso. Hay que evaluar bien, digamos, todo lo que es el background del cliente. Luego, aquí viene lo que menciona Gilberto, tu duda, de la deuda versus los ingresos, que es el DTI, el Debt to Income. Los bancos no quieren ver que los ingresos del cliente, considerando la compra que se va a hacer, la inversión, supere el 42%. Para eso nosotros estamos acá, para nosotros tomar toda la documentación y los ingresos del cliente y ver de qué manera esto se cumpla. Y si hay algún error, por ejemplo, en la carta del contador o en lo de los ingresos, poder buscar la manera, buscarle la vuelta de ver cómo ese cliente pueda calificar. Sí, porque básicamente para extranjeros la verificación de los ingresos es la carta del contador, ¿correcto? Bueno, es la carta del contador, que eso también lo voy a hablar más adelante, lo que serían los requisitos. Lo más importante es la carta del contador, que en efecto va a decir los ingresos del cliente, pero esto tiene que ir avalado por los estados de cuenta donde se evidencian esos ingresos. Y si el cliente es independiente, la declaración de los últimos 2 años del negocio. Entonces tiene que haber cierta consistencia. Sabemos que las declaraciones de los impuestos en la mayoría de los países no es lo que, o sea, el cliente no declara lo que gana, pero tiene que haber cierta coherencia, ¿no? Y si no, pues buscar la manera de explicarlo al banco y que lo pueda entender. Nosotros, yo, por ejemplo, tuve un caso de un cierre reciente de un señor que su actividad económica era dirigida en el sector agropecuario, y esto está exento de impuestos en Venezuela. Entonces, obviamente, el cliente declaraba 0. Y yo decía, pero es que tenemos que demostrarlo. Entonces, el cliente me envió la gaceta donde especifica que este tipo de clientes de este rubro está exento de impuestos. Entonces, bueno, ya ahí hace sentido para el banco. Lo importante es documentar absolutamente todo, digerírselo al banco. Es un proceso que no es tedioso, es simplemente de organización, de tener un expediente completo donde se pueda explicar al banco, el banco lo pueda entender y ya. Pero son otras culturas. ¿Perdón? ¿Ya arregló? Sí. Alguien entró, pero tengo que apagar. Ya. Vale, continúo entonces. Verificación del dinero. Para el cierre, el banco quiere ver que en la cuenta del cliente hayan los fondos suficientes para el cierre y a su vez, esto es otra de los ajustes que ha hecho los bancos a raíz de toda esta situación del coronavirus. Quieren ver, bueno, no, le exigen al cliente 18 meses de reservas que deben ser demostrados y puestos en una cuenta con el banco.
a través de un CD, de un certificado de depósito dentro de Estados Unidos. ¿El extranjero ya debe tener una cuenta bancaria al solicitar el crédito en Estados Unidos? No, al momento de empezar el proceso, puede no tenerla. De hecho, esa pregunta me han estado haciendo bastante en otros webinars que he estado participando, y a raíz de que es una inquietud que tienen muchos clientes extranjeros, ya conversé con parte de los bancos con quienes nosotros trabajamos y están permitiendo abrir cuentas bancarias sin que el cliente esté acá en Estados Unidos. Físicamente. Entonces, exactamente. Entonces, si el cliente quiere abrir una cuenta de banco porque se siente más seguro, porque está más tranquilo, antes de iniciar el proceso de financiamiento, nosotros podemos brindarle toda esa parte de la asesoría, recopilar toda la documentación y mandarla para el banco antes de iniciar inclusive un proceso de financiamiento. Estos 18 meses que dijiste que había que abrir un CD, o sea, te congelan los fondos. Sí, pero vamos a hablar sobre eso porque eso es súper importante, porque la mayoría de los clientes se atacan y dicen que, bueno, haciendo el ejercicio financieramente, pues nadie va a querer tener un dinero, digamos, congelado, ¿no? En una cuenta de banco. Hay bancos que te lo piden por la vía del préstamo, por los 30 años. Hay otros que están siendo un poco más flexibles y te lo están pidiendo nada más por el primer año o los 2 primeros años del préstamo, de la vida del préstamo. Y hay otros bancos que te dan la flexibilidad de que el cliente abra una cuenta corriente con un balance mínimo de 6 meses de reserva, donde estos fondos los pueden manejar a su libre, digamos, albedrío después del cierre. Para la foto. Yo no recomiendo eso, no recomiendo que el cliente saque todos los fondos al día siguiente del cierre de la cuenta del banco, porque de ahí es que le van a debitar el pago mensual, ¿no? Y entonces los 12 meses restantes para cumplir esos 18 meses, sí lo ponen en un CD, que es por el primer año de la vida del préstamo. Al transcurrir esos 12 meses, el cliente ha sido buena paga, ha estado en cumplimiento con todos las cuotas mensuales, entonces ya le liberan esos fondos al haber cumplido esos 12 meses. Entonces eso es súper importante. Regularmente lo que se ha pedido en las últimas compras que hemos hecho son 12 meses. Sí, por lo que te digo. La realidad, para que todo el mundo entienda, ponen los 12 meses, depositan los 12 meses, toman la foto, hacen el crédito y después la gente agarra la platica y la Claro, pero es lo que te comento, Gil, eso es súper importante que lo tengan, o sea, que la persona que está asesorando al cliente, o si hay algún cliente acá que nos está escuchando, que tenga en mente de que ese dinero no lo va a poder tocar durante los 12 primeros años de la vida del préstamo. Ya después, meses. 12 meses. 12 meses, el primer año. Muchos bancos no lo pedían. O sea, yo, por ejemplo, trabajaba con un banco que lo único que pedía era que el cliente creara una relación bancaria con ellos, de una cuenta corriente, y pudiendo manejar los fondos como quisieran después del cierre. Pero a raíz del coronavirus, estos bancos sí se sumaron. ¿Están bloqueando los fondos? Y están pidiendo los fondos y se los retienen por el primer año de la vida del préstamo. ¿Esto por qué? Pero lo bloquean, no puedes tener accesibilidad a esos fondos. Lo bloquean, está en un certificado de depósito que te está generando unos intereses, obviamente que son los intereses del 1.2% anual, una cosa así, pero esto lo piden es básicamente por la situación actual. El banco no puede medir qué tanto esta situación le va a afectar los ingresos a un cliente. Hay mucha gente desempleada a nivel mundial. Y ellos quieren asegurarse que por lo menos estén esos fondos ahí para poder cubrir los gastos, ¿no? El CDI o el CDS, el Certified, es una garantía o un colateral, lo podemos ver así, una pregunta que hay aquí, por eso estoy haciendo el comentario. Es un colateral que se establece o lo impone el banco. Ahorita tú estás haciendo mención que a raíz del coronavirus está establecido como, o sea, cierran los fondos, bloquean los fondos y no puedes disponer de ellos. Anteriormente, antes del coronavirus, la persona tomaba la foto, hacía el cierre, tenía los agarraba la plata y lo colocaba en otro activo que le produjera mayor rendimiento. No, en este caso, bueno, eso ahorita cambió. Correcto. Para la fecha de cierre tengo que estar presente o se puede firmar con un poder. No, a raíz también de esta situación, los bancos se han sumado más a lo que es el famoso ahorita RON, R-O-N,
Es el Remote Online Notarization. Entonces los cierres se van a hacer. Repítelo, por favor. Repítelo. ¿Qué es lo que dice? Significa el RON, R-O-N, que es Remote Online Notarization, que es que se puede hacer remoto. Eso lo comentó Judith el martes. Eso lo comentó Judith el martes, pero eso también tiene que ver con el tema de crédito. Sí, los bancos se han sumado a esto porque imagínate, a raíz de toda esta situación, los aeropuertos, o sea, no están habiendo vuelos, hay muchos países que están restringidos. Y, por ejemplo, en el caso de un venezolano que estaba en Anzoátegui, cerré la semana pasada con un caso así, su hijo estaba acá, la hija en Miami, y él firmó lo que le correspondía a él allá en Anzoátegui. Entonces, esto lo hicimos a través de este sistema. Es un sistema que bueno, dependiendo de cada banco y de cada compañía de título, permiten hacerlo a través de un sistema en específico y se puede hacer el cierre así remoto. Ok, bien, aclarando. Los 12 meses de la cuota de pago quiere decir que si un crédito tiene, no sé, son $40,000 y mensualmente la persona debe pagar $1,500, él tendría que multiplicar los $1,500 por 12 meses. Correcto, eso también lo voy a explicar más adelante. La persona tiene que depositar $18,000 en su cuenta, 1,500 por 12, $18,000 en su cuenta, y eso, según ahorita la situación del coronavirus, va a quedar bloqueada. Anteriormente no quedaba bloqueada, simplemente tomaba la foto, hacía el cierre y la persona posteriormente disponía de ese dinero. Actualmente no, por un tema de pandemia. Exacto. Así es. Otra pregunta, ¿cada área de proceso de compra en los Estados Unidos tiene un profesional especializado, una casa de título, legal, financiamiento, inspección inmobiliaria, que es la única que nos corresponde a nosotros? ¿Esto es lo cierto? Sí. O sea, a la hora de la compra, dependiendo si va a comprar de contado, no conoce a Yanina. Si va a comprar a crédito, sí va a conocer a Yanina. En la parte de título legal, la casa de títulos tiene que ir, o sea, compre a crédito o no, tiene que pasar por una casa de títulos que viene a ser como una notaría. Correcto. El aspecto legal, tributario, queda a título de las partes, en el cual la pregunta está, si tú quieres ahorrarte el impuesto, si tú no quieres que el Estado te quita o la IRS te quita el 15% y quieres maximizar tu inversión, vas a tener que sentarte con un contador, hacer una compañía y llevar a cabo la operación. Eso es lo importante, que le hagan entender a sus clientes que el realizar una compra en los Estados Unidos requiere de una serie de profesionales y que nosotros tenemos esos profesionales disponibles y dispuestos a asesorarlos en todo el momento, en todo el proceso de compra, ¿no? Como bien lo dice, lo que es la compañía de título, lo que es el financiamiento, lo que es el contador, lo que es el abogado. O sea, necesitamos todos esos profesionales para asesorar al cliente y todos esos profesionales los tenemos a nuestra disposición y obviamente ustedes lo van a tener a su disposición también para atender a sus clientes, pero es importante que le hagan saber a sus clientes que es necesario y que lo tenemos disponible. Así es, así es. Bueno, entonces continuando, el tiempo de aprobación y de cierre, desde el momento en que ya nosotros contamos con absolutamente toda la documentación que requerimos, hay muchas veces que hay que hacer cambios en esta documentación, algunos ajustes. Entonces, al momento en que ya nosotros contamos con toda la documentación correcta, empiezan a transcurrir los días y esto demora entre 45 a 60 días, desde el momento en que tenemos todo el paquete hasta el momento del cierre. Esto va a depender también de qué tan diligente sea el cliente, ¿no? Hay muchas veces que el cliente no le da tanta importancia, y lo vamos a hablar más adelante de algunos errores que me gusta mencionar en estas presentaciones para que lo tengan en cuenta. Hay clientes que o por falta de organización, o porque no le dan importancia, porque no conocen bien el proceso, no mandan los documentos al momento que lo tienen que mandar, o se demora y esto va atrasando el proceso. Evidentemente, estos días que les acabo de decir, entre 45 a 60 días, pues se va dilatando a medida que el cliente pues se vaya demorando. Entonces, el pago mensual que será dictado por el banco, como les mencionaba anteriormente, bajo estos programas, sería lo que va de la cuota para el principal, la porción de interés, los impuestos de la propiedad y el seguro de la propiedad.
Estos 4 pagos es lo que engloba el pago de la hipoteca y es lo que el banco va a debitar mensualmente de esa cuenta de banco que el cliente abrió con la institución bancaria. El banco se asegura de pagar los impuestos a final de año de la propiedad y también el seguro. Luego, la documentación requerida: copia de pasaporte, copia de la visa, últimos 3 meses de estados de cuenta bancarios, últimas 2 declaraciones de impuestos de negocio en el caso de que el cliente sea independiente, 2 referencias bancarias, carta del empleador o de su contador indicando ingresos de los últimos 2 años y lo que va hasta la fecha de la aplicación. Y abrir una cuenta bancaria con el banco. Hay evidentemente más documentación, pero es como decimos nosotros coloquialmente, carpintería, que sería copia de algún estado de servicio para corroborar la dirección de residencia del cliente. Estas referencias bancarias pueden ser online, las puede bajar el cliente desde su portal online, pueden ser referencias de bancos de su país de origen o de acá, de Estados Unidos. Hay veces que el banco, perdón, pide el currículum del cliente para saber un poco el historial del cliente. Son ese tipo de cosas que realmente no son muy relevantes, es más de papelería. Pero esto que menciono acá es, digamos, como lo esencial para nosotros precalificar al cliente. Hay muchos clientes que quieren saber antes de realizar la compra o de hacer una oferta, quieren saber para qué califiquen y para qué no. Estos son la serie de documentos que nosotros necesitamos para poder hacer esa precalificación. Es necesario hacer la precalificación antes de realizar una oferta. Sí. Luego, en los errores comunes que les mencionaba, hay muchos, pero estos son, digamos, como los que se presentan constantemente. Al momento que el cliente quiera o esté pensando en realizar una compra a través de un financiamiento bancario o durante inclusive el proceso. El utilizar un tercero. Muchas veces, y sobre todo, bueno, yo soy venezolana y lo he visto mucho en el caso de paisanos, donde en el caso, por ejemplo, de preconstrucción, tienen un margen de tiempo para ir dando esos depósitos a la cuenta de escrow para la compra de la propiedad, y lo que hacen es que le dicen al primo, a un amigo, a un socio o a un proveedor inclusive, que le haga el pago de alguna deuda que tenga esta persona con esta otra persona, con este tercero, directamente a la cuenta de escrow que les mencionaba. Eso es un motivo por el cual los bancos pudieran negar la aprobación del financiamiento. Los bancos no quieren ver que el cliente está usando fondos de un tercero. Por lo general, al momento de aplicar para un financiamiento, además de esos últimos 3 estados de cuenta bancarios, en el caso de preconstrucción, van a pedir inclusive todos los depósitos que el cliente haya hecho para la compra de la propiedad. Entonces, al ver que esos depósitos salieron de una cuenta de un tercero, eso al banco no le va a gustar y es posible que digan que no hacen el financiamiento. Entonces, es súper importante que le digan a los clientes que cualquier abono, cualquier depósito que vayan a hacer para la compra de la propiedad tiene que salir de una cuenta del cliente, no de un tercero. Desorden contable. Esto también parece mentira, pero muchos clientes, al ser independientes, no cuentan, digamos, con un orden o llevan una contabilidad apropiada en sus empresas y no tienen o se les hace difícil, complicado, al momento de demostrar esos ingresos que el banco quiere ver, no lo tienen. Entonces, es importante que si pueden asesorar a sus clientes y que cuenten, por ejemplo, los últimos 3 meses antes de solicitar el financiamiento, donde se puedan pagar una especie de nómina dentro de su figura contable, ¿no? Para que el banco pueda ver tanto los estados de cuenta de la compañía como del cliente y haga sentido. Una pregunta, Janina, ¿cuál es el costo aproximado de billete? Aclarando que, bueno, que el costo lo asume el cliente que pide el crédito en caso tal de cuál es el costo del master broker o el mortgage broker. Y si un banco niega un crédito, BI puede ser prestamista a nivel privado. ¿Aló? Se frizó. Se frizó, Janina.
¿O se salió? No, creo que se frizó. Llamarle. Se cayó la comunicación con Janine. Si el banco niega el crédito, bueno, la idea que, para contestarlo yo, si el banco niega el crédito, la idea es que no niegue el crédito. O sea, la idea es que vaya de la mano para que no suceda eso. Ya está conectando. Volví. Qué bueno. No sé qué pasó. Perdón. Ajá. No, no sé si escuchaste la pregunta. Cuéntame. ¿Cuál es el costo de el trámite aproximado de VGI para, en este caso, para el cliente? ¿Sí? Sí. Si el banco niega un crédito, VGI puede ser el prestamista. Pensé que sí se había escuchado, te lo respondí antes de que se cayera la conexión. Te mencionaba, nosotros cobramos entre 2 y 3 puntos de originación. Va a ser Del monto del crédito, ¿no? del monto del crédito. 3% en el caso de los privados, cobramos 3% sobre el valor del préstamo, y en el caso de estos programas que venimos hablando, bancables, cobramos 2% sobre el monto del préstamo. Es decir, que si el crédito, el apartamento cuesta $300,000 y pide el 50%, en el caso de los venezolanos, ellos cobran el 3%, cobran $1,500. Así es. Yes, ok. Si un banco niega un crédito, VGI puede ser prestamista. Sí, de hecho eso nos ha pasado muchísimo. Hay veces que... Bueno, la idea es que no llegue a eso el cliente. La idea es que no llegue, pero hay clientes que, mira, Que no que van donde, no no van dan para abrir. información o que mienten, y al momento de nosotros correr lo que es acá llamado el OFAC, que es un sistema por el cual nosotros pasamos absolutamente a todos nuestros clientes, no solamente lo hacemos nosotros, lo hace también directamente el banco. Son sistemas donde pueden ver si el cliente estaba involucrado en lavado de dinero o ha estado involucrado con algo político de su país de origen. Entonces, estos son motivos por los cuales el banco no hay manera de ningún tipo de excepción, y de nosotros intermediar con el banco para poder continuar el proceso de financiamiento, y es negado. Una vez que el banco te niegue un crédito, se puede volver a pedir otro crédito en otro banco, no ir a ti como prestamista. Dependiendo de cuál haya sido la razón por la cual el banco no haya procedido con el préstamo al cliente. Si es, como te digo, este ¿Es tipo un de... tema político? Es ¿O un un tema tema de político, trabajo? no va a proceder con ningún banco y va a tener que hacerlo a través de prestamistas privados. Si Entonces, dijiste una mentirilla blanca, dijiste que no tenías nada y si tenías... así es. No solamente eso, sino que también hay veces que el tema de los tiempos, que también lo voy a hablar ahora, es parte de los puntos que yo pongo en los errores, que el cliente no tome en cuenta el proceso del financiamiento y cuando ya tenga una fecha de cierre. Entonces, le llega el momento del cierre, la persona que está vendiendo la propiedad no le quiere dar ningún tipo de extensión, o inclusive el developer, si es pre-construction, no quiere dar extensiones o da extensiones, pero le va a acarrear un costo adicional al cliente, el cual él no quiere cubrirlo. Entonces ahí nosotros entramos y damos esa segunda opción, ese plan B, donde ya está precalificado por nosotros, y entonces ya nosotros podemos asistir al cierre, fondear nosotros el 50%, y luego entonces el cliente puede hacer un refinanciamiento. Eso nos ha pasado en varias oportunidades. El banco no está negando el préstamo, pero los tiempos al cliente no le dan y no quiere incurrir en penalidades. Entonces ya nosotros cerramos a través de privado y ahí mismo podemos refinanciarlo. Si el cliente refinancia con nosotros, nosotros no cobramos o nos ajustamos en lo que son los gastos de cierre para ese refinanciamiento. Y no cobramos la penalidad. Eso lo vamos a ver más adelante cuando mencione un poquito lo que son los términos y condiciones en la parte de financiamiento privado. Pero sí, claro que sí, nosotros podemos cerrar al cliente y podemos financiarle como prestamistas privados en el caso de que algo ocurra en el proceso de financiamiento con el banco. Ok. Okay. Entonces, otro de los errores que vemos es sacar el dinero de las cuentas bancarias.
los clientes se relajan. Los clientes al momento de recibir el email por parte de nosotros, felicitaciones, tu préstamo ha sido aprobado, el cliente dice, estoy aprobado, déjame sacar este dinero y lo voy a invertir en otra cosa o lo necesito para esta otra y sacan el dinero de las cuentas. Graso error porque al momento de nosotros ir avanzando con el financiamiento y que el expediente vaya pasando de departamentos internamente dentro del banco, pueden pedir actualización de la documentación. Entonces, cuando nos piden los últimos estados de cuenta, es importante saber que también al momento del cierre, el banco va a querer un expediente totalmente actualizado y al día. Entonces, cuando piden estos estados de cuenta, sorpresa, no hay fondos en la cuenta. Entonces, eso también es súper importante que no pase, que hagan movimientos, digamos, bruscos en los estados de cuenta, porque el banco puede pedir en cualquier momento antes del cierre, ¿por qué moviste estos fondos? ¿Para qué fueron destinados estos fondos? Es súper delicado. Documentos vencidos. También parece mentira la cantidad de veces que el cliente, al momento de mandarnos toda la documentación, no se da cuenta que tiene el pasaporte o la visa vencida. Y estos trámites sabemos que en nuestros países tienden a ser bastante engorrosos y a tomar bastante tiempo. Entonces ahí vienen las demoras. Entonces esos 45 o 60 días que yo mencioné anteriormente ya se pueden convertir fácilmente en 3 meses, 4 meses. O más. Ahí empiezan los No, no solamente eso, sino que después vas a tener que cambiar todo. Claro. Ha ocurrido. Ha ocurrido. Exacto. Tienes que cambiar los estados de cuenta, tienes que cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no cambiarlo, pero actualizarlo. Actualizar, pedir otra vez al banco las referencias bancarias, pedirle al contador que te actualice la carta de ingresos, sí. Entonces ahí sí es donde se empieza a convertir un poco engorroso el proceso de financiamiento cuando realmente no lo es. Entonces es súper importante tener estos errores, comentarlos y que la gente esté al tanto de esto. ¿Cuál es la tasa de interés de un financista privado? Ya lo vamos a ver más adelante también. Está entre un 9 a un 12%. Luego, otro de los errores, para culminar con esta lámina de los errores, es no contemplar la fecha de cierre. Creo que ya lo he conversado un poco a lo largo de esta presentación. Es importante en el momento que el cliente está comprando, en el caso de preconstrucción, cuando ya el agente inmobiliario o la persona le sea notificado que ya el proyecto va a estar listo y que su unidad va a ser entregada, a mí me gusta comenzar el proceso de financiamiento 3 meses antes de esta fecha. 3 meses antes. Y en el caso de que sea una propiedad en el mercado secundario, me gusta que al momento que el cliente esté pensando en pasar la oferta, ya nosotros tengamos toda la documentación del cliente para ganar tiempo. Y ya cuando empiece a transcurrir que se ha aceptado este contrato que empieza a entrar como digamos en vigor, ya nosotros tengamos un tiempo ganado. Ustedes están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí. Okay. Pero tienes que darle hacia abajo. Sí, ya va. Está bien. Ok. Entonces, este es uno de los ejemplos que a mí me gusta poner para que los agentes puedan ver, en el caso de los refinanciamientos, cómo pudiera ser un ejercicio para sus clientes. Esto es un caso real que nosotros hicimos aquí dentro de BGI, donde un cliente compró 4 apartamentos en el 2015 por $1.400.000 al contado. Las unidades están actualmente rentadas generando ingresos mínimos sobre la inversión y el cliente no está interesado en repatriar su inversión a su país de origen o necesita el capital. Entonces, la estrategia que nosotros le brindamos a este cliente es que, la estrategia que tenía el cliente es que mantiene y que quiere ampliar su portafolio de inversión aquí dentro de Estados Unidos, mantiene una opinión favorable sobre el mercado de bienes raíces de Miami a mediano y largo plazo. Aprovechar la caída en precios para adquirir unidades adicionales utilizando deuda a mediano plazo y actualmente, como les mencionaba en un principio, también aprovechar las tasas de interés tan bajas que estamos viendo actualmente. Oportunidad de adquirir 3 unidades en el mismo edificio a precio favorable. Entonces, nosotros le estructuramos un préstamo de $750.000 garantizado por el portafolio de propiedades y basado en la generación de ingresos de las mismas.
dándole un monto de financiamiento de $750.000 con un plazo de una tasa fija de 5 años, una tasa del 4.5%, amortización a 30 años. Entonces, La veamos. pregunta que te hicieron hace poco, el tema de la generación de ingresos, en este caso, lo que el banco busca es que el flujo de caja sea originario del país, entiéndase, de Estados Unidos. Entonces ellos van a ir contra el flujo de caja que se está generando la renta probable de ese apartamento y bueno, sobre esa renta probable, ellos se afianzan en que bueno, que ese dinero va a los haberes del banco y automáticamente el banco se cobra, en este caso, el crédito por concepto en este caso de la propiedad. Claro, ahí entran, exacto, tal como tú lo estás mencionando, en el caso de que el cliente pudiera caer en un proceso de foreclosure, de no pagar, el banco tiene la primera posición y pudiera empezar a recaudar la renta para cubrir ese pago de la hipoteca. En el otro caso, también en los casos de clientes que tengan propiedades aquí dentro de Estados Unidos, lo que yo mencionaba en un principio, el DTI, la deuda versus los ingresos, no sé, si la propiedad está alquilada, obviamente que no sale dinero del bolsillo del cliente o sale muy poca la porción para cubrir y los gastos no le pechen contra sus ingresos de su país de origen. ¿Ok? Entonces, veamos la situación de este cliente. La posición inicial tenía un ingreso bruto de $126.600 anuales, una vacancia de 8.862 para un ingreso neto de 117.738. Luego vemos los gastos de asociación, impuestos, reparación y mantenimiento, que da un total de 58.992. Entonces tenía un net operating income de 58.746 anual. Por esas 4 unidades compradas por $1.400.000 en el 2015, con un precio de compra promedio de $352.150 por unidad. El retorno que este cliente estaba recibiendo en ese momento era de 4.2%. La posición después de comprar esas 3 unidades, vemos que los ingresos brutos pasaron de 126.000 a 221.550, considerando una vacancia de 15.509, dándole un ingreso neto de 206.042. Considerando todos los gastos ajustados a estas 3 unidades adicionales, el total de los gastos eran 87.896, perdón. Net operating income era de 117, pasó a ser 118.146, siendo el ingreso después de los gastos y de financiamiento y todo, 72.545, pasando entonces de un retorno de un 4.20% a un 5.18%. Entonces, eso era lo que yo les comentaba un poco, que estamos viendo bastante actualmente de personas que tienen propiedades acá y están refinanciando para aprovechar también oportunidades que puede estar brindando el mercado. El financiamiento privado. Como les mencionaba, nosotros somos un prestamista privado donde tenemos nuestros propios fondos, no tenemos que recurrir a un tercero. Ya nosotros al momento de precalificar al cliente y de ver que es una persona que puede cubrir esta nueva deuda que tiene un perfil financiero apto para esta nueva inversión y para cubrir un financiamiento, nosotros le podemos fondear, podemos asistirlo con el financiamiento privado. Aquí la inicial de compra sería el 50%, no nos gusta pasarnos antes de toda esta situación podíamos llegar hasta un 58%, no nos gusta tocar el 60% de monto del préstamo sobre el valor de la propiedad. Sin embargo, ahora estamos manejándonos más hacia el 50% del monto del préstamo. Refinanciamiento igual, 50%. Tasa de interés va de entre un 9 y un 12%, me lo preguntabas anteriormente, Gilberto. La cantidad mínima de préstamo es de $100.000. La penalidad de prepago es de 12 meses. Esta penalidad de prepago, a mí no me gusta llamarla penalidad de prepago, me gusta más es como mencionarlo como interés garantizado, donde esos 12 meses pueden ser negociados y funciona de la siguiente manera. Si el cliente quiere pagar la totalidad de la deuda en el mes 10, tendría una penalidad de pago de 2 meses que le quedan por cubrir esos 12 meses. Y ya a partir de los 12 meses no tendría ningún tipo de penalidad.
el pago sería de solo interés, mientras que en los programas anteriores bancables les mencionaba que el banco le iba a debitar mensualmente lo que iban abonando, o sea, la cuota de principal, interés, impuestos y seguro. En el caso de los privados, el cliente está pagando solo interés. Si al cliente se le prestó $100.000 en un plazo de 2 años, por lo general de 24 meses, el cliente tiene que devolvernos los $100.000 que le prestamos más los intereses de ese mes. Luego pedimos 3 meses de reserva. 3 meses de reserva quiere decir el pago mensual de intereses. Si el pago mensual es de $2.000, se van a quedar en reserva $6.000 en una cuenta escrow. Y el tiempo de aprobación y cierre en este tipo de préstamos es entre 10 a 15 días calendario. La documentación requerida en este tipo de préstamos es mucho más básica en comparación de cuando son préstamos bancables. Es copia del pasaporte, copia de la visa, los últimos 3 meses de estados de cuenta bancarios y estado financiero del cliente. En el caso de que sea un refinanciamiento, sí vamos a pedir toda la documentación que se necesitaría de la propiedad que tengan acá, copia del seguro, copia del estado de cuenta, derecho de la asociación para saber que él está al día, todo lo que respecte a la propiedad. Pero a nivel personal de cada cliente, esto es lo que nosotros requerimos. Me gusta también mencionar documentos importantes de la hipoteca. Al momento del cierre están estos 2 documentos, que es el mortgage, que es la hipoteca, que es el documento donde se garantiza el cumplimiento de pago de la deuda, siendo el colateral el bien inmueble. Este documento es récord público aquí en Florida. Y el promissory note, que es el pagaré, que es el documento mediante el cual se expresa la obligación de pagar el dinero en la fecha que figura en este. Entonces, al momento que ya el cliente paga la deuda, ya paga la hipoteca, se registra en los récords públicos también un documento llamado Satisfaction of Mortgage, que es, como sería la traducción, la satisfacción de pago de esa hipoteca. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que nosotros hacemos, lo que actualmente estamos manejando y lo que le estamos ofreciendo a los clientes. Yo creo que como lo mencioné en un principio, es un proceso que no es tedioso, es un proceso básico, se requiere bastante organización por parte del cliente. De más está decirles que aquí estamos a su orden por cualquier precalificación que quieran hacer a cualquiera de sus clientes o cualquier ejercicio que quieran hacer, cualquier duda que puedan tener. Aquí estoy a través de ustedes a la orden de... Vamos a explicar rápidamente cómo funciona esto, ¿no? Llega el cliente A y llega donde estamos nosotros y nos dice, bueno, mira, estoy interesado en invertir en los Estados Unidos. Pues bueno, en el momento que la persona está interesada, lo primero que uno debe hacer, obviamente, es tener todo el conocimiento integral de todo lo que hemos visto durante esta semana. De cómo funciona esto. O sea, no es que va para allá y firma algo y ya, y se lleva a la casa. Y se lleva la maleta y se muda. No. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, primero tiene que presentarse el proyecto, decirle qué es el primero, precalificar al cliente, qué es lo que quiere el cliente, cómo lo quiere, cuánto tiene a disponibilidad y conseguir la propiedad. Posteriormente ha conseguido o obtenido la propiedad que él o ella esté interesado en comprar, la segunda pregunta es, bueno, a la disponibilidad que usted tiene, señor, ¿usted necesita un crédito o no va a necesitar el crédito? A lo cual responderá sí o no. En el caso negativo, bueno, simple y llanamente se define la estructura a nivel contable, bien sea a través de una compañía, una LLC, y se procede en consecuencia a llevar a cabo lo que viene a ser el cierre con una casa de título. En caso tal de que el cliente te diga, no, yo no tengo el dinero suficiente, yo me voy a financiar un 30% del valor de mi propiedad, se dirige al especialista, en este caso el mortgage broker, que en este caso sería Yanina, la cual lleva a cabo una precalificación del cliente, donde se puede llevar a cabo una simulación del cliente a ver qué posibilidades hay de que el cliente sea aceptado, y posteriormente a ello se procede a lo que viene a ser la compra como tal. No es tan complejo como parece, sin embargo, tiene todas las implicaciones
que hemos estado viendo durante todo lo que viene a ser el curso. Una cosa que... ¿Te fuiste, Janina? No, aquí estoy. Ok, fíjate, con relación a los clientes, ustedes están llevando a cabo este tipo de reuniones con los clientes que se encuentran en otras latitudes, no sé, no solamente el caso de Venezuela, el caso de Chile, el caso de Argentina. Ustedes están teniendo este tipo de interacciones donde conjuntamente con el broker del país, se procede a tener este tipo de conexión con el cliente. Sí, sí, simplemente ustedes me dejan saber el día y la hora o sea, lo coordinamos, ¿no? De acuerdo a la agenda de nosotros. La mayoría de los clientes me gusta hacer el approach yo por cualquier duda que puedan tener y ya entonces posteriormente pasarlo al departamento de processing internamente que tenemos aquí en la oficina y de underwriting para que entonces ellos ya empiecen el proceso. Pero la primera reunión con el cliente y aclarar cualquier duda, me gusta hacerlo yo. Pueden coordinar conmigo el día y la hora y yo con muchísimo gusto, incluyendo los fines de semana. Estoy trabajando los fines de semana atendiendo a clientes que estén interesados en hacer una inversión acá y la quieran hacer a través de financiamiento y desconozcan, ¿no?, el proceso. Ahí lo importante también hacer el asesoramiento que le debemos al cliente es que, como mencionaba Janina, ahorita las tasas de interés en los Estados Unidos están en sus niveles más bajos en los últimos 50 años. Es decir, que un crédito, como comentaba Janina, para un cliente extranjero está alrededor del 4,5%. Si nosotros le podemos conseguir una propiedad donde su rendimiento pueda estar por encima de ese porcentaje, es decir, que pueda estar por alrededor del 5,5%, es decir, que ese cliente está tomando el dinero prestado del banco y con ese dinero está generando ingresos. Entonces, ahí es donde va la asesoría un poco más allá hacia el cliente, que es decir que, mira, en vez de comprarte una propiedad de $300,000, cómprate dos, finánciate el 50% y con ese dinero que te está prestando el banco, tú estás generando un ingreso adicional, o sea que tu rendimiento va a ser mayor, y eso es un poco lo que estaba explicando Janina en el cuadro que presentó anteriormente, es que las tasas de interés ahorita están en un nivel tan bajo que el rendimiento que está generando las propiedades es mayor a esa tasa de interés. Entonces, está generando ingresos por el dinero prestado al banco. Entonces, eso ahorita, yo no sé cuánto tiempo vaya a durar eso, pero definitivamente ahorita es un momento que hay que aprovechar esas oportunidades que tiene. Que en el futuro las tasas suben, si en el futuro las tasas suben, el banco realiza un recálculo del préstamo previamente otorgado. Ya estoy viendo esa pregunta de Jairo. Ahorita ya te lo voy a responder, complementando un poquito lo que estaba comentando Ernesto. Y Ernesto, esto es una conversación que nosotros hemos tenido en el pasado, donde sí habíamos empezado a ver en algún momento determinado donde las propiedades no se pagaban solas a través del financiamiento bancario, sino que el cliente tenía que sacar una porción adicional mensualmente para cumplir el pago de todos estos gastos, incluyendo financiamiento de la propiedad. Pero hoy en día, con estas tasas como las estamos viviendo y aprovechando una inversión que sea, digamos, bastante atractiva, que es lo que está mencionando Ernesto, ahí sí pudiera el cliente entonces conseguir nuevamente esa opción de que la propiedad se le pague sola. Entonces, es bastante importante. Respondiendo a la pregunta que nos hace Jairo, en el caso de que las tasas suban, por eso yo mencionaba los programas de financiamiento al principio. Si el cliente tomó, por ejemplo, el programa más común y el que más recomiendo para extranjeros es el 5-1, donde la tasa se le mantiene fija durante los 5 primeros años de la vida del préstamo, a partir del 6º año se convierte en variable. Las tasas para ese entonces fluctúan y están más altas. El banco va a hacer un ajuste, pero todos los bancos tienen un cap, donde por lo general el banco la tasa que está pagando el cliente no puede subir 2 puntos anualmente, y por la vida del préstamo no puede subir más de 6 puntos o 5 puntos de la tasa que arrancó. Entonces, cualquier ajuste que se haga se va a hacer en base a la tasa que se tenga. Si un cliente arrancó con una tasa del 4% y tuvo la tasa
fija por los 5 primeros años por ese 4% y al 6.º año las tasas están disparadas, lo máximo que el cliente le puede llegar a esa tasa de interés ese 6.º año es de 6 puntos, porque son 2 puntos por encima de ese 4% con el que inició. Y es importante aclarar ahí que estadísticamente un inversionista extranjero no dura más de 5 años con una inversión en los Estados Unidos. Por lo general, o la venden y aprovechan la valorización que tuvo durante esos 5 años y se compra una de mayor valor, o simplemente la venden y toman la ganancia y se la llevan a otro lugar. Entonces, estadísticamente, el inversionista extranjero no dura más de 5 años con una inversión. Entonces, no debería significar gran problema para ese inversionista el que la tasa sea fija solamente por los primeros 5 años. Perfecto. Toma ese programa donde la tasa va a ser menor, porque si tomas una de 7 años fija, la tasa te va a subir un poco. Entonces, toma esa de 5 años fija que vas a tener la mejor tasa, que muy probablemente no vas a pasar más de 5 años con esa inversión. Entonces, a los 5 años vas a vender esa propiedad, porque estadísticamente se ha visto que los inversionistas extranjeros no dura más de 5 años con una propiedad y vas a tener otra con mayor nivel. Una pregunta que hacían ahí, con la diferencia con los locales, y Janina, corrígeme, dar un crédito para un extranjero es mucho más sencillo que para un local, ¿no? O sea, y las razones, bueno, son muchas. Obviamente el extranjero está dando una mayor inicial, está dando un mayor porcentaje de inicial que lo que quizás da un local, y un local tiene más, más cosas o más elementos que rastrear, ¿no? Aquí un local tiene un score credit, que es un score del crédito que va construyendo a lo largo del tiempo. Eso lo revisan las declaraciones de impuestos que presenta el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos. O sea, tiene mayores elementos que revisar que un extranjero está dando una mayor inicial, y realmente la verificación de documentos es mucho menor que la de un local. Sí, definitivamente el proceso de préstamos locales, o sea, para clientes que son domésticos, ¿no? Aquí en Estados Unidos los programas son totalmente diferentes. Hay programas inclusive que están subsidiados por el gobierno de Estados Unidos, donde ofrecen una tasa de interés mucho más atractiva, donde también los porcentajes a financiar son del 9.5%, del 95%, 97.5%. Entonces es un programa totalmente diferente y obviamente que las tasas también son diferentes, es otro proceso y como mencionaba Ernesto, es más tedioso hacer un préstamo para un... La tasa de la que estábamos hablando es válida para los ciudadanos de Estados Unidos, o solamente esa tasa es la válida para los extranjeros? La tasa que hablamos. Las tasas que estoy hablando hoy y los programas que estoy hablando hoy es netamente para clientes extranjeros. Netamente. Bueno, ahí creo Daniela estuvo haciendo la pregunta que ya me la habías hecho de cuando el banco niega un préstamo. Me gustaría también aclarar dentro de esa pregunta, que no es por una negación, ella pregunta que si hay que esperar algún tiempo antes de solicitar otro crédito. En el caso, por ejemplo, cuando el cliente no pudo cerrar a través de un financiamiento de banco y nosotros lo cerramos a través de un privado, hay muchos bancos que piden un seasoning, un tiempo, que pase un tiempo prudente de 6 meses o hasta de 12 meses para que el cliente pueda refinanciar. ¿Qué pasa? Que nosotros, si sabemos que el cliente califica con el banco y cerró a través de un financiamiento privado, nosotros automáticamente después de cierre nos podemos voltear con el banco, inclusive retomar el proceso que teníamos con el banco y cambiarlo. Habría que hacer redisclosure y todo esto, pero cambiarlo de ser una compra a ser un refinanciamiento, y es considerado como un late purchase. Entonces ya ahí se exonera lo que es ese tiempo de seasoning que el banco exige que pase, porque ya es otro tipo de situación. ¿Okay? De hecho, creo que en un pasado, Ernesto, manejamos, creo que esa cliente era tuya,
donde el developer no quiso dar más extensiones, nosotros lo cerramos privado y lo que nos demoró fue un mes siguiente en hacer la transición para el banco. Hemos hecho de todo, hasta GIF entre nosotros por la salida de los fondos de cuentas diferentes. Sí, la idea de nosotros es eso, es digamos como buscarle la vuelta a cualquier situación que el cliente se le pueda presentar, obviamente tomando en consideración, ¿no?, todo lo que hemos conversado el día de hoy, esos errores que se pueden evitar. Pero si ya está dado, o algo se presentó o escapó de las manos del cliente, inclusive hasta de nosotros, es buscarle la vuelta para explicarlo al banco y que eso no vaya a perjudicar. La comisión que tú cobras es posterior a aprobado el crédito, ¿cierto? Sí, no, nosotros no cobramos absolutamente nada, sino al momento del cierre. Lo único que se paga antes, que lo tiene que pagar el cliente, es la cuota del avalúo de la propiedad, que alrededor está de $425 por el avalúo de la propiedad. Eso es lo único, básicamente, que el cliente paga antes del cierre, o si el banco pide, que no todo el banco no te lo paga a ti, se lo paga en este caso el perito. Correcto, nosotros lo cobramos a nombre de BGI, pero es un cheque que va directamente para el banco, dependiendo del banco que estemos haciendo la transacción, para que ellos se encarguen directamente de hacer ese avalúo de la propiedad. Hay bancos, no todos, que piden una corrida de un crédito internacional del cliente, que esto suele tener un costo de $200, eso también lo paga el cliente. No todos los bancos lo piden, la mayoría de los bancos no lo piden, ojo. Eso es lo único que el cliente tiene que pagar antes del cierre. De resto, ya todos los demás gastos se pagan al momento del cierre, incluyendo nuestra comisión. Lo que tienen que decirle al cliente es que cuando una propiedad se está comprando de contado, los gastos de cierre, para sacar un cálculo rápido y general, está alrededor de entre un 3 a un 4% si se compra de contado, y si se compra financiado, está alrededor de un 6-7%, que es sumarle ese gasto de originación tanto de la institución financiera como del mortgage broker. Pero para sacar un cálculo rápido, tienen que decirle al cliente, mira, cuando vas a comprar de contado, tienes que tener, aparte del monto, del costo de la propiedad, alrededor de entre un 3 o un 4% para cubrir todos los gastos de cierre, y si lo estás comprando financiado, alrededor de entre un 6 y un 7% del monto de la propiedad para cubrir todos los gastos de cierre, para que no haya ningún tipo de sorpresa a la hora del cierre. Pero todos esos gastos, todos esos pagos se van a realizar al momento de la firma. Así es, así es. No solamente lo que nosotros cobramos de originación, el banco también cobra por el proceso de financiamiento. Hay documentos que tienen que ser grabados en la ciudad, donde por página tienen un costo, dependiendo de la hipoteca, son más o menos páginas. Está el título de la propiedad. Entonces, esos porcentajes que está diciendo, que está mencionando Ernesto, contemplan todos estos gastos. Correcto. Está claro. Bueno, muchísimas gracias, Janina, por tu intervención. No, a ustedes, por favor. Ayúdanos con esa presentación. Yo creo que la tengo, pero igualito. Ahorita estamos bonito el logo. Gracias, gracias. Y bueno, nada más está decirles eso, que cualquiera de las personas que están acompañándonos el día de hoy, que tengan algún cliente, digamos, interesado y que le quieran hacer el ejercicio, nosotros les podemos facilitar un cuadro donde tienen esos estimados de cierre, donde tienen también en la parte de abajo un cuadro donde les mencionan lo que, o sea, se da el detalle dentro de los diferentes programas que ofrecemos, lo que va a ir destinado al principal interés, lo que hemos conversado a lo largo de la presentación del día de hoy, para que el cliente lo pueda palpar y podamos jugar con los números. Si es un monto de préstamo de $300.000, en cuánto le va a quedar la cuota, cuánto van a ser los estimados de gastos de cierre, y ya se va haciendo como una idea. Es una especie de simulación que podamos hacer previamente a la adquisición de la propiedad. Exactamente. Dale. No sé si has agregado algo tú, Ernesto. No, listo. Muchísimas gracias, bueno, a todos por participar, Janina. Yo creo que este tema del financiamiento es súper importante para el cliente internacional y para nosotros como asesores de ese cliente, de que pueden optar para un financiamiento siendo extranjero. Muchos clientes extranjeros piensan que no pueden optar para un financiamiento. Ya pueden ver que sí pueden optar, que es
súper sencillo, siempre y cuando se tenga toda la documentación ordenada, y que es súper valioso en términos financieros porque las tasas ahorita están a un nivel tan bajo que el rendimiento, que uno puede jugar con el dinero del banco y generar rendimiento sobre ese dinero que nos presta el banco. Entonces, no, más nada para agregar. Muchísimas gracias. Y mañana, bueno, comenta, Gilberto, qué vamos a tocar mañana en el seminario. Mañana va a estar nuestra primera, en este caso, Osvaldo Vizcarrondo, que es uno de los primeros desarrolladores que se va a presentar. Tan pronto como baje en Zoom, lo activamos por YouTube, todo lo que tenga que ver con la presentación del día de hoy. Yanina nos va a hacer llegar la presentación a la brevedad, por favor, cuando pueda. Otra cosa que sería importante aclarar, ya que estás teniendo, digamos, toda esta saga de información para todas las personas que se van conectando, hay veces que me han preguntado, Yanina, ¿ustedes prestan para cualquier proyecto, para cualquier propiedad? Sí, la respuesta es sí. Lo único donde yo sí soy súper, digamos, sincera, cuando el cliente nos llega que está comprando, por ejemplo, una propiedad directamente con la gente de ENAR, una de las constructoras grandes de acá, sí les digo que vayan directamente con la financista con las cuales ellos, con quien ellos trabajan, porque ellos sí le dan incentivos al momento del cierre. Pero de resto, con cualquier otro proyecto, con cualquier otra constructora, sabemos que no dan ningún tipo de incentivo y nosotros podemos pues, ayudar al cliente para la parte de financiamiento. Bueno, muchísimas gracias. Ricardo va a estar con nosotros el lunes. Bueno, muchas gracias a todos. Pronto, como podamos, estamos subiendo vía YouTube todo lo que sucedió en la tarde de hoy y se lo hacemos llegar igualmente por vía Zoom. Bueno, buenas tardes. Esperemos que no vuelva a temblar hoy en Venezuela. Gracias a todos. Bye, gracias. Bye. Bye.